todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo podcast Macro Zona Sur. Hoy es martes 27 de diciembre, estamos en la última semana del año, como todos los martes con Sergio Yacaman y Eduardo Cretón. Hola Sergio, Eduardo, ¿cómo están? Hola Muy bien, Daniela, hola Sergio, ¿cómo están? ¿cómo está Eduardo? Muy contento y Hombre, estamos de nuevo en un nuevo podcast. último día Sí, nadie se enoja. es cierto, última semana en este caso. Vamos a partir como siempre con el indicador de violencia. Esta semana hubo 6 ataques, los 6 en la Araucanía, dejaron 13 víctimas y 8 bienes afectados, pero quizás el hecho más relevante de la semana fue la detención de Mijael Carbones, junto con otras 3 personas, su posterior formalización y que lo dejaron en prisión preventiva. Y me quiero detener en ese tema y preguntarles, en términos generales, ¿qué les parece que esta persona, el huerquén de Temucuicuy, haya sido detenido? Eduardo, partimos contigo. A ver, no, yo de hecho estoy ahora en la región de la Araucanía, así que creo que esto es una buena noticia para los que vivimos acá, sobre todo en las zonas más rojas, la provincia de Malleco. eh, es una muy buena noticia porque Mijael Carbone era un tipo conocido acá en la zona. Se jactaba de pasearse por los centros de las plazas de las comunas, por los bancos, ¿cierto? Y todo el mundo sabía a lo que se dedicaba o en los hechos que estaba involucrado este sujeto. Así que es una muy buena noticia la detención de Mijael Carbone, que se suma también a otras detenciones emblemáticas que hemos tenido este año, a los hermanos Yaitul, al mismo Héctor Yaitul, y por lo tanto creo que se va cerrando un año eh, que es positivo en el sentido de avanzar en detenciones de líderes relevantes que han llamado a la violencia constantemente y por lo tanto nosotros recibimos con muy buena noticia la detención de Mijael Carboné. Nuevamente, la herramienta que permitió su detención fue la ley de robo de madera, así que, insisto, cuando las cosas se quieren hacer bien empezamos a tener buenos resultados y este año ha sido un año donde hemos tenido por lo general buenos resultados en materia policial en lo que va en la macrozona sur. ¿Hay que alegrarse con esto? Por supuesto que no, porque siguen habiendo atentados. Tú mismo comentabas recién el barómetro que hace el Libero, que nos comentaba de 6 hechos violentos esta semana. Por lo tanto, todavía queda mucho por avanzar en materias preventivas de evitar que se generen estos delitos y también, sobre todo, en materia de reparación a las víctimas de los mismos. Ujú. Sergio. Yo lo primero que tengo que decir es que hay una predilección por Eduardo. No puede ser que siempre sea primero. Hay de repente que partir por yo también. Bueno, yo quisiera comentar que dos cosas. Una manera de ver el vaso medio lleno es que efectivamente es un año mucho mejor que el año anterior, a propósito de las palabras del subsecretario González, en términos de números, de detenciones, de logros. También faltó mencionar ahí a la sentencia de Emilio Erco. Eso yo creo que también es una gran noticia. Eso como primer comentario, viendo el vaso medio lleno, pero viendo el vaso medio vacío es un poquito doloroso, impresentable, mirar toda la semana el indicador y ver que a lo menos 6 atentados, 13 víctimas, o sea, de verdad eso no puede ser una buena noticia. No podemos contentarnos con lo que hemos avanzado, yo creo que falta avanzar mucho más. Y en eso yo quisiera quedarme con unas palabras de la alcaldesa de Providencia, donde en una ceremonia con múltiples representantes del gobierno, de alguna manera les enrostran de muy buena forma, y lo que yo creo que es muy valioso, que muchos de los avances que se han tenido ahora costó mucho lograrlos porque cuando ellos estaban en el Parlamento no apoyaban este tipo de decisiones. Y hoy día que están en el gobierno son los principales hinchas. Entonces, hay que saber ser oposición constructiva, ¿no? Yo creo que ahí es un muy buen llamado que hace la alcaldesa, estoy muy de acuerdo con ella, de que el Estado somos todos responsables, porque no puede ser que cuando estamos en una oposición nos acomodamos y nos hacemos los locos, cuando hay cosas que son mucho más relevantes que la conveniencia del momento de hoy. Mm. Oye, no, yo por sumar a Sergio, nomás creo que la puesta en escena de Liz Matei es simplemente notable porque aparece ella y atrás de ella aparece la alcaldesa de Santiago, el subsecretario del Partido Comunista también, y por lo tanto se lo dice de una forma muy elegante y también de sus caras. Pero sobre todo yo espero que de esto saquemos algo limpio, porque mucho se dice, oye, el gobierno de Gabriel Boric ha sido mejor o ha sido más eficiente en materia de seguridad en la Araucanía que el gobierno de Sebastián Piñera. Pero es obvio, porque el gobierno de Sebastián Piñera le tuvieron parado prácticamente todas las iniciativas. Y por lo tanto,
hoy día que nosotros somos oposición, cuando vemos que hay una buena propuesta por parte del gobierno, evidentemente que la vamos a apoyar, sobre todo cuando busca combatir la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera, etcétera, vamos a estar siempre disponibles para hacerlo. Entonces, yo me quedo con lo que dice Daniel Mateo. El Frente Amplio, Apruebo Dignidad, tiene que entender que no siempre van a ser gobierno, que en algún minuto van a volver a ser oposición, lo más probable, y que esperemos que en ese minuto que vuelvan a ser oposición, aprendan lo que es ser una oposición constructiva, porque cuando ellos fueron oposición, el país no pudo avanzar porque fueron ellos, incluso el mismo presidente, los que muchas veces trancaron la pelota en el Congreso Nacional. Claro, y la tallita con guitarra distinta, ahora con guitarra, eso soporta una vez, ¿no? ¿No? O sea, ya pasó, en algún momento va a terminar de ser gobierno y le va a ser oposición y tienen que estar a la altura de lo que quieren decir en este momento. Tocaban ustedes el tema de las palabras de Monsalve. Monsalve es entrevistado a raíz de una nota que salió en La Tercera que hablaba de una cárcel especial para personas de pueblos originarios. Y yo les quería preguntar a ustedes, hay visiones bastante distintas sobre esta cárcel. Monsalve ya dijo que estaba todo en manos del Ministerio de Justicia, que son ellos los que van a evaluar, más allá de la pertinencia de esta idea, el valor, cuánto demoraría construirlo, etcétera, etcétera. ¿Pero ustedes creen que es necesario tener una cárcel especial para personas de pueblo originario? ¿Tienen que ser los más peligrosos o es para todos? Sergio. Si no, después cobra sentimientos, así que... Qué receptiva, Daniela, muy bien. Mira, yo quisiera decirles que hay un hospital en Cañete, que es un hospital multicultural, que tiene la participación de Machi, es un hospital especial para personas del pueblo mapuche. Yo en ese caso en particular, porque tienen un tratamiento y ellos tienen una forma de abordar los desafíos de salud a través de sus machis distintos. Entonces, en ese caso en particular me parece bien el tema del hospital. En el caso de la cárcel no logro entender por qué motivo se quisiera tener una cárcel especial para ellos. Y ahí quisiera dos alcances. Uno tiene que ver con las personas que son los casos más emblemáticos, no necesariamente son mapuches. Emblemático, por ejemplo, Emilio Erco, que no tiene nada mapuche. Y segundo, porque no hay una forma especial de tener a una persona detenida de acuerdo a la cultura. Y en el caso que la fuere, perfectamente se pueden tomar las medidas en los lugares donde están. Yo ahí, más simple, y esto es más frase de Eduardo que mía, ley pareja no es dura. Ley pareja no es dura, y yo creo que hay muchas otras necesidades en Chile que estar disponiendo presupuesto en la nación para generar una cárcel especial. Yo creo que eso es un error. Prefiero que se generen secciones especiales en las cárceles existentes o en esos lugares habilitar espacios especiales. Eduardo. Oye, a ver, lo primero, yo también he estado en Cañete, he visto el hospital, digamos, al que hace mención Sergio, y hay que hacer una distinción, porque es un hospital intercultural que tiene todos estos elementos que mencionaba Sergio, pero que es un hospital que atiende a todas las personas, sean indígenas o no indígenas, y por lo tanto es una muestra de lo que es o lo que debiese ser una sociedad intercultural, y por lo tanto yo también celebro infinitamente el hospital, porque no hace diferencia entre personas, cualquiera se puede atender al hospital. Lo que pasa es que es un hospital que considera elementos de la cultura mapuche, lo que parece muy bien. El tema de la cárcel es distinto, porque ocurren varias cosas. Lo primero es que esta idea de una cárcel especial para indígenas atenta contra la ley, como bien decía Sergio, la ley pareja no es dura, pero hay una discusión en torno a cómo debe ser esto, porque por una parte, algunos dicen que debe haber una cárcel especial para pueblos indígenas, pero para todos los delitos indígenas. Que hay otros, como el diputado Mellado, que ha planteado la necesidad de tener una cárcel de alta seguridad para aquellos detenidos a raíz del conflicto que vivimos en la región de la Araucanía, y que debe ser una cárcel de alta seguridad. Esa segunda tesis me parece bastante más razonable que la primera, porque lo que ocurre cuando hay detenidos por hechos asociados al terrorismo, a la violencia rural, es que estos detenidos llegan a las comunas de Malleco, de Arauco, de Cautín, donde sea, y se generan alborotos, se generan protestas, se generan manifestaciones. Acá mismo en Victoria hemos visto no sé cuántas veces que han destruido por completo el Tribunal de Garantía, y por lo tanto parece ser que cuando hay delitos asociados a el terrorismo, la violencia rural, al conflicto que vivimos, sería lógico tratar de evitar que eso llegara al centro de la ciudad y que traigamos la violencia desde los sectores rurales a las ciudades mismas.
Ahora, en lo personal yo creo que no se justifica y además me genera molestia algo, que los mismos que rajaban vestiduras, ¿cierto?, con puntapeuco, con privilegios especiales, paramilitares, hoy día están por generar cárcel con privilegios para algunas personas por el mero hecho de pertenecer a un pueblo originario. O sea, hay un doble estándar que no soporta ningún tipo de análisis. O están porque todos los delincuentes se han tratado de la misma forma, o efectivamente avalan privilegios cuando parece ser que son privilegios que pueden justificarlo desde su ideología. Yo no creo que debiesen haber cárceles especiales, yo creo que todas las cárceles debiesen ser igual, que debiesen haber medidas de seguridad, por supuesto, y cierro con algo que también me llamó mucho la atención. Y fíjate, Daniela y Checho, que la justificación que se da para poder tener una cárcel especial para indígenas es que esto lo habilitaría el convenio 169 de la OIT. Y yo lo pongo acá como punto de discusión, porque creo que en nuestro país falta mucho debate acerca de este tema. ¿Es el convenio 169 de la OIT una herramienta que está sirviendo en Chile o es más bien parece ser una mochila cargada de piedra que nuestro país viene trayendo desde hace no sé cuánto tiempo? Hay países como Nueva Zelanda que no tienen ratificado el convenio 169 de la OIT y que han sido los países más exitosos en materia indígena porque han tratado los problemas indígenas desde su propia perspectiva local y no pauteado por organismos internacionales como lo hace el 169 de la OIT. Entonces yo pongo este punto sobre la mesa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo pauteados por organismos internacionales en materia indígena? ¿Cuándo nosotros vamos a poder poner propuestas sobre la mesa que nos permitan solucionar el tema indígena y vivir en una sociedad intercultural todos de la misma forma? Porque parece que siempre que se busca tener algún privilegio para alguna persona por el hecho de ser indígena, se recurre al 169. O cualquier medida que uno quiera parece ser susceptible de estos tratados internacionales que yo creo que hasta el día de hoy no nos han generado ningún avance ni ninguna solución concreta al problema de las tierras, al problema que tenemos con respecto al reconocimiento constitucional del pueblo indígena, y por lo tanto yo pongo sobre la mesa seriamente, por lo menos para el debate, si es que efectivamente el convenio 169 de la OIT es una herramienta eficiente y que está funcionando bien en nuestro país o no. Sergio, ¿estás de acuerdo con Eduardo sobre lo del convenio? ¿O te parece que ha tenido efecto? No, o sea, dos cosas, ¿eh? Primero, pareciera que lo sacamos cuando no tenemos que hacer, ¿eh? Como cosas propias nuestras, ¿eh? Como no tenemos propuestas, nos acordamos que hay un convenio, que hay que cumplir, y la cuestión. Y ahí es donde uno echa menos, y esto lo hablamos en algún programa, Daniela, y como la instrucción es no volver a hablar los mismos temas, no quiero dar la lata, pero quisiera decir algo relacionado con lo que hablamos alguna vez, que en el fondo hicimos una comparación una vez, no sé si te acordáis, del tema separar el terrorismo de la causa mapuche, ¿cierto? Y, oye, la causa mapuche, si nosotros como Estado tuviéramos una propuesta seria para abordar el tema de la multiculturalidad, un poco lo hablábamos recién, uno tiene que hacer la distinción. Y por eso yo hice el comentario que hice recién, que tiene que ver con quienes están presos. No necesariamente son mapuches. Por eso tiene mucho más sentido la segunda propuesta que comentaba Eduardo, ¿no?, del diputado Mellado, sobre el tema de una cárcel de alta seguridad, por las causas asociadas al tema. Entonces, respecto al 169, no tengo datos duros para decirte si es algo que cumple efectivamente para lo que está hecho en Chile, para lo que se implementó, pero sí me suena mucho a excusa, ¿eh? Como que lo usamos o nos acordamos que existe cuando no tenemos una agenda propia, ¿eh? Entonces, como que para mí no es tan relevante en términos de que sí espero yo del Estado, indistintamente que esté en el gobierno, que hayan propuestas concretas para avanzar en los desafíos que existen con el pueblo mapuche. Y El siendo primero es abogado del separarlo, diablo, ¿no? que ellos, hemos visto todo este año presiones, huelgas de hambre, hechos de violencia donde dejan pancartas aludiendo a su traslado, a la libertad de los presos políticos, le ponen ellos en las mismas pancartas. Una cárcel específica para pueblos originarios evitaría estas presiones para exigir su traslado a centros de educación y trabajo, a cárceles que están más cerca de sus lugares donde viven, por ejemplo. No, para nada, o Sí. sea, No. van a encontrar la excusa para volver a generar ruido nuevamente. Sí, acá no hay que olvidarnos de un tema de fondo. Para estos grupos que están en pie de guerra contra el Estado, cualquier cosa que haga el Estado es contrario a la libertad o
liberación de la nación mapuche, como lo llama Héctor Yaitul, y por lo tanto la excusa estar siempre. Si acá lo que uno tiene lo que debería saber, o lo que debiese hacer la política de Estado, es decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer todo lo posible para solucionar el problema de fondo, que no es solamente de seguridad, y eso hay que decirlo, porque de repente nosotros, cuando hablamos de la macrozona, solo pensamos en términos de seguridad, que es el principal problema, pero hay también un conflicto atrás, hay que ponernos de acuerdo, hay que ver cómo nosotros construimos una sociedad intercultural, donde todos siendo chilenos tenemos distintas formas de ser, distintas culturas. El Hospital de Cañete, que mencionaba Sergio, para mí es uno de los mejores ejemplos hacia dónde debiésemos tender, hacia dónde debiésemos avanzar. Y muchas veces, y comparto lo que dice Sergio, y por eso es la crítica que hago yo, muchas veces la falta de propuestas propias hace que tomemos como excusa el 169, queramos aplicar el 169 como si el 169 hubiese sido un convenio pensado específicamente en el conflicto que tenemos en la región de la Araucanía. Entonces, hay una tarea, y sobre todo yo también soy muy crítico de esto, de nuestro propio sector. O sea, imagínense, y esto es una cosa que a mí nunca me dejó de sorprender en la Convención Constitucional, nosotros teníamos prometido el reconocimiento constitucional desde el año 91. Y hasta la fecha no hemos sido capaces de generar. Entonces, hay un atraso, evidentemente, en materia indígena, por supuesto hay un atraso. Hay un problema de seguridad, por supuesto hay un problema de seguridad, pero uno tiene que trabajar en ambos frentes al mismo tiempo que el Estado entiende que estos grupos más radicales ya no hay ninguna posibilidad de diálogo con ellos. Y por lo tanto, tengan o no una cárcel especial, siempre, pero siempre van a encontrar una excusa para tratar de hacerle el quite a los fallos de la justicia, para no reconocer a las autoridades, para seguir avalando la violencia como método de acción política. Claro, y ahí, si uno hiciera como un balance, año 2022, claro, efectivamente hay avance en temas de seguridad, pero en temas de interculturalidad, yo diría no se ha avanzado absolutamente nada. Eso también es un desafío, en el fondo, si logramos separar lo bueno o lo malo, por decirlo de alguna manera, también se va a avanzar mucho. Y para la región de la Araucanía, la provincia de Arauco en particular, si se avanzaran esos temas, a la gente que es víctima o que su familia tiene una historia como parte del pueblo mapuche, son parte de alguna comunidad, también les va a gustar ver que hay un avance en temas que se los reconoce a ellos, y no solamente se los relaciona con la violencia. Oye, y un segundo punto tiene que ver con el tema de una cárcel específica. ¿Por qué la gente de Leu, que tiene una cárcel en medio de la ciudad, o otras ciudades, otros pueblos que tienen cárceles, tienen que pagar el pato, por decirlo de alguna manera? Porque cuando se detienen a estos personajes terroristas, van todos los familiares o amigos o otros terroristas que trabajan con ellos a destruir esos pueblos. Entonces, hay que buscar una solución. Una cárcel puede ser, no sé, quizás es que andarlo rotando, no tengo idea. Se puede buscar una solución para evitar que esos pueblos, ciudades, sean destruidas por estas personas. Oye, Sergio, y solo un punto ahí, Daniela, también con respecto a esta oportunidad de empezar a generar políticas en materia de reconocimiento y en materia de interculturalidad, ahí es donde el gobierno tiene una oportunidad con el vocero y con los diálogos, de hecho, que están haciendo, de poder generar instancias donde podamos discutir en serio cómo queremos vivir en la región de la Araucanía, cómo se vive en paz entre mapuche y no mapuche, cómo se vive en paz entre comunidades y agricultores. Es un debate que está muy pendiente y que no es fácil porque tienes que sentar a la mesa a gente que tiene heridas muy profundas, de lado y lado. Y por lo tanto es un trabajo difícil, y el llamado que uno le hace al gobierno es que en esa mesa ojalá logre sentar a todos los actores, porque lo que yo vi lamentablemente cuando me tocó estar en la Convención Constitucional es que muchos hablaban de diálogo, pero entre diálogos de los que piensan como yo. Entonces, sí, evidentemente que dialogar con los que piensan pareció a uno súper fácil. Lo difícil es dialogar con el que no comparte mi posición y ponerme en su lugar y tratar de llegar a algún punto de encuentro, sabiendo que tenemos diferencias culturales, de ideología, etcétera, pero es el verdadero trabajo. Que el gobierno no deje bajo la alfombra en estos diálogos que va a hacer, sobre todo a las víctimas, que son aquellas que más han sufrido en el último tiempo. Oye, y ahí hay un gran tema, porque conversábamos en off antes de partir el programa que hubo una mesa de trabajo, ¿cierto? Sí, Como la cierto, primera un conclave convocatoria del que se hizo. gobierno. Claro, y el gran tema fue hablar sobre la agenda feminista, ¿cierto? Eso es Claro, muy Apruebo raro, es Dignidad como, planteó una agenda feminista para la Araucanía. no, es muy raro, en el fondo es como juntarse a jugar chueca y llegar con una pelota de fútbol, no tiene nada que ver. ¿Eh? No tengo nada contra la agenda feminista, no es mi tema, pero sí creo que si vas a juntarte a hablar sobre cómo abordar el desafío de la Araucanía, no es uno de los principales temas. Tenemos otros temas, seguridad, interculturalidad, por ejemplo. Ujú. Eduardo, ¿algo que comentar sobre eso? Tienen también un encuentro masivo de líderes en enero. ¿Es clave Sí, que de lleguen todos hecho, los actores?
Nosotros vamos a participar, vamos a ir ahí con mi amigo Arturo Philip, que en representación de la Fundación Paz, Libertad y Democracia. Ujú. Y se convocó a varios actores en Melipeuco este 7 de enero. Creo que viene la ministra Analía Uriarte, está el encargado de la comisión que nombró el presidente de la República. Van a haber actores políticos, sociales, de comunidad, etcétera, y creo que va a ser una buena instancia para que los actores locales nos comencemos a ver las caras nuevamente y tratemos de buscar soluciones. Yo insisto, yo creo que, y es una cosa que venimos denunciando hace tiempo, mientras estos grupos radicales sigan actuando, va a ser muy difícil consensuar la solución política al conflicto, si uno quisiera llamarlo así. Pero la ventaja que tenemos es que yo creo que se está cerrando este 2022 con más legitimidad que nunca para utilizar todos los aparatos del Estado, toda la fuerza pública contra estos grupos. O sea, hemos visto que ya sobre un 80% de la población a nivel país sabe que hay terrorismo en la Araucanía. Héctor Yaitul, Emilio Berg, todos estos tipos han perdido credibilidad, incluso dentro de las mismas huestes de sectores más progresistas, del gobierno mismo. Y por lo tanto, yo creo que eso es una buena noticia. Hemos logrado aislar políticamente, que es algo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo, que había que aislar políticamente a estos grupos radicales, y yo creo que este 2022 estamos cerrando con un gran paso en ello, y espero que ahora en adelante nos sirva esto para poder sentarnos con aquellos que efectivamente estamos por la paz, a dialogar y buscar soluciones al tema del conflicto que vivimos en la región de la Araucanía y en Arauco. Oye, yo solo como bonus track comentar que ese encuentro que se hace en Melipeuco se hizo también el 6 de enero del 2019, siendo Alfredo Moreno ministro de Desarrollo Social. Fue una muy buena experiencia, una muy buena convocatoria. Yo creo que justamente eso es lo que hay que generar ahora, espacios de encuentro. Yo creo que le hace muy bien a la macrozona tener este espacio para partir bien en 2023. Bien, lo podremos estar comentando aquí y Eduardo nos contará toda esa Yo también voy, participación en ese encuentro. Bueno, perfecto. Eduardo Cretón, Sergio Yacaman, muchas gracias por estar aquí de nuevo en un nuevo podcast Macrozona Sur y nos vemos la próxima semana en un nuevo año 2023. Que esté muy bien. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Bien, muy bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.